Señora viceministra, nuestra gratitud infinita por su intervención interesante. A continuación, los invitamos a ver un video del Centro de Estudios Laborales y Sociales, CESLA. En este momento invitamos al escenario a las investigadoras del Centro de Estudios Sociales y Laborales, CESLA Andi, Juliana Restrepo y también Catalina Sepúlveda, quienes nos hablarán sobre las nuevas políticas de empleo en el país. Esto tendrá en este momento el espacio antes del almuerzo. Bienvenidas, pueden subir al escenario. Acá les dejo el control. Hola, buenas tardes para todos. Primero que todo queremos agradecer la participación en este espacio. Nosotros somos del CESLA, somos el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Hoy estamos acá presentes para presentar una investigación que es el resultado de un trabajo académico y también un trabajo empresarial que hicimos con una mesa de trabajo de países andinos. Estas fueron las organizaciones de los países andinos que estuvimos pues presentes en estas mesas de trabajo, en las cuales llevábamos cerca de 2 meses trabajando continuamente. El proyecto pues, o el trabajo está liderado por el DSP y también las organizaciones empleadoras que nos acompañaron y estuvimos trabajando conjuntamente de países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Por temas de agenda vamos a pasar rápidamente algunas diapositivas, pero igual los invitamos. Tenemos un stand en caso de que tengan alguna duda o no seamos, pues, o no ahondemos propiamente en un tema, en estos 2 días de evento nos pueden contactar y nosotros clarificamos pues, respecto a las dudas que tengan. Pasaremos rápidamente el tema de mercado laboral. Nosotros en este diagnóstico lo que buscamos fue buscar tendencias y patrones comunes dentro de los países que estamos pues, trabajando, como les decía, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Vemos que realmente, y paso rápidamente, la tasa de participación es baja. Tenemos una coyuntura que fue el COVID, claramente eso afectó nuestras estructuras económicas y también nuestro mercado laboral, pero nosotros en el estudio nos concentramos en indagar por esos factores o esos problemas estructurales de nuestro mercado laboral, porque realmente las políticas o las recomendaciones en materia de política pública que estábamos pensando o que nos pensamos como organizaciones empresariales era aportar a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Pasemos. Realmente lo que logramos evidenciar también en la tasa de desempleo es que, por ejemplo, Colombia es de los países que tiene una tasa mayor por encima de los otros países, pero realmente vemos en temas, por ejemplo, de inactividad, que
países como Perú tienen una inactividad menor que los otros países de la región. Pasemos, que al final les voy a dar las conclusiones, y vemos que en temas de ocupados, en este caso, pero estos son ocupados informales. Sí quiero detenerme un poco porque podemos observar en la gráfica que realmente los países andinos tienen una tasa de informalidad muy alta, la cual pues afecta no solamente, digamos, a esos trabajadores que están en el sector informal, sino que realmente logra afectar la economía y logra afectar el crecimiento del país. En términos de competitividad, nosotros este estudio y realmente estaba muy enfocado no solamente pues como a indagar por esos problemas que estaban en la región, sino también tratar de buscar comparativos con países competitivos, ya sean de la región o fueran externos o internacionales. Vemos que dentro de la competitividad, digamos que el comportamiento es muy similar entre los países que estábamos pues, trabajando, y nosotros pues, priorizamos dos pilares, que fue el de mercado laboral y de flexibilidad, que en el cual, comparándonos con países como Chile, estamos muy por debajo. Bueno, muy buenos días para todos, buenas tardes ya. Como Catalina lo dijo, mi nombre es Juliana Restrepo y dentro de todo este estudio quisimos analizar también ese marco regulatorio de estos 4 países. Era muy importante determinar cuáles eran esas razones por las cuales tenemos una tasa de informalidad tan alta y asimismo cómo implicaba ese marco regulatorio y toda esa estructura jurídica para poder determinar esa informalidad. En ese sentido, cuando hicimos todas estas reuniones con los 4 países, encontramos que la estructura del contrato laboral y sus tipos de contrato eran supremamente similares, casi homogéneos. Dentro de todos ellos encontramos que se encontraba la clasificación de los contratos verbales o escritos, también los contratos a término definido e indefinido, y en algunos casos pues unos contratos que eran especiales o sometidos a ciertas modalidades que se diferencian un poco, pero en realidad terminaban siendo parecidos en lo que nosotros en Colombia conocemos como los contratos accidentales, ocasionales, o transitorios. Encontramos diferencias importantes también en el contrato a término indefinido, al contrato a término definido, ya que esta estructura era totalmente regulada y limitada. La regla general es contratos a término indefinido. Eso hace que la estructura sea un poco más rígida y que los contratos a término definido, como por ejemplo en los países de Perú, Colombia y Bolivia, tuvieran un tiempo determinado. En Perú, por ejemplo, el contrato a término definido solamente se permite máximo hasta 5 años, asimismo tiene que tener un permiso especial del Ministerio del Trabajo, y en Bolivia incluso tiene una limitación del tiempo a 1 año nada más y tiene que tener la autorización del Ministerio y solo puede renovarse por 2 periodos. Esto que implica una estructura totalmente rígida que permite que no se adecúe toda esta estructura jurídica a lo que en realidad está pasando en el mercado laboral y en el contexto económico. También analizamos todo el tema de la terminación de los contratos laborales. ¿Qué encontramos similares? Lo voy a pasar muy rápidamente porque fueron muchas conclusiones las que encontramos, pero pudimos ver que hay una gran consenso entre lo que es la estabilidad laboral relativa. La mayoría de los países optan porque esa terminación del contrato por parte del empleador de forma unilateral sea limitada, sea restringida, esté en en unas listas taxativas y que además de eso impliquen una indemnización al trabajador. Indemnizaciones que son altas y que incluso, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no solamente la indemnización de perjuicios, sino que también hay que pagar una bonificación. ¿Eso que implica? Costos laborales, costos para la terminación de los contratos y poca flexibilidad en lo que tiene que ver por acuerdos voluntarios entre el trabajador y el empleador.
No me voy a tener mucho pues en los temas específicos, pero podemos ver que lo que les acabo de contar en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y que asimismo estas terminaciones unilaterales por parte del empleador implican un procedimiento administrativo, implican también que haya un tiempo de desahucio y si no también hay ciertas sanciones. Como les venía diciendo, encontramos contratos a términos fijos e indefinidos, estabilidad laboral relativa y también estabilidad laboral absoluta, protección más al trabajador que al mismo empleo, y la terminación unilateral del contrato laboral por parte del empleador está totalmente restringida. ¿Qué analizamos también? Todo el tema de costos laborales. Los 4 países nos sentamos y miramos cada una de esos costos importantes que representaban tanto en salario como costos extrasalariales. Encontramos que el rubro más alto de todos esos costos laborales en los 4 países eran las primas, bonificaciones y los aguinaldos. También encontramos que el país que más costos extrasalarial tiene es Bolivia, del 88.5%, seguido por Perú del 70.94% y luego seguido por Colombia del 62.4%. Por último se encuentra Ecuador. Sin embargo, Ecuador, aunque tiene un porcentaje menos de costos extrasalariales, tiene un salario mínimo medido en dólares para poder unificar y tener una referencia comparativa de $400. Acá le doy la palabra de nuevo a Catalina. Como venía hablando ahora, pues el tema de competitividad realmente se hizo muy importante en el estudio porque no nos queríamos quedar solamente en la región andina y queríamos realmente generar propuestas que estuvieran enmarcadas en las tendencias globales. Nosotros pues hicimos un análisis a diferentes países que ocupaban principalmente los 10 primeros puestos del ranking de competitividad, pero traemos 3 países principalmente que, por ejemplo, Singapur ocupa el primer puesto y realmente tiene un esquema laboral flexible que permite que realmente pues como el tema de competitividad sea más propicio dentro de su mercado laboral. Ellos no tienen establecido un salario mínimo, pero sí tienen unas condiciones especiales para establecerlo. Uno es pues, o está dividido por ocupación o profesión, el sector económico también es un determinante, el tipo de trabajador y realmente por las horas laboradas. O sea, ellos, si bien tienen establecida una jornada máxima, que son de 45 horas a la semana, realmente el pago o la remuneración a ese salario se da respecto a las horas laboradas que se tuvieron pues como en el mes. De estas horas laboradas se descartan, por ejemplo, temas de ausencias o de permisos que se salen de los legales, que ya están pues como permitidos. El empleador y el trabajador pueden dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. Ellos tienen una cláusula especial dentro de la terminación y está enfocada que hay una indemnización. Esa indemnización es tanto para el trabajador en caso de renunciar o dar por terminada el contrato o también del empleador, perdón. O sea, ambas partes deben asumir ese costo de indemnización si no se hace con antelación de 30 días hábiles. Ellos dentro del sistema de protección social tienen un único fondo, es un fondo el cual se construye con el 50% de los aportes es por las empresas y el otro 50% es por los trabajadores y va destinado únicamente al pago de pensiones. Este fondo tiene una particularidad y es que tiene un funcionamiento muy peculiar porque es un fondo el cual el trabajador, a medida que va haciendo sus aportes, puede generar préstamos sobre el cual pues le genera intereses y podría tener una mayor rentabilidad en su pensión. Otro pues, tema importante dentro de Singapur es que el contrato de prestación de servicios, ellos tienen nada más dos tipos de contratos laborales. Uno es el contrato a término de servicios, el cual está por término fijo o término indefinido, y también tienen un contrato que es
para el servicio. Digamos que está muy enfocado como en un contrato de prestación de servicios y digamos que exime, digamos, como de todos los pagos o de todas las responsabilidades que tiene el contrato pues, de servicio. Estados Unidos es el otro país que también quisimos como poner de ejemplo por su, digamos, su esquema laboral. Digamos que es muy amplio porque hay autonomía, cada estado puede determinar cuál va a ser como las horas laboradas o el pago de esas horas, depende mucho, digamos, de la competitividad y la productividad de cada estado, establecer cuál va a ser ese salario mínimo por hora. También tienen pues como dentro de la protección social, tienen un pago a un seguro de desempleo, que es curioso que nosotros pues dentro de la región andina pues no lo tenemos y hace parte de una de nuestras propuestas, que ya vamos a hablar de eso. Hay un tema también que ellos permiten unas excepciones a ese pago de la hora mínima. Un tema es el de los jóvenes o los trabajadores jóvenes menores de 20 años y los trabajadores que reciben propina, siempre y cuando la propina logre nivelar pues, el valor del salario mínimo. Y el tema más importante es el concepto que ellos manejan, que es el empleo a voluntad. O sea, realmente la contratación en Estados Unidos se hace por un servicio o por un producto. Cuando se termina ese servicio o realmente pues, el empleador quiere desistir o prescindir ya del contrato, se puede dar la cancelación sin ninguna represalia ni indemnización. Tenemos Chile, traímos Chile porque es el país que dentro del ranking está, pues el país de la región que mejor está posicionado. Nosotros estuvimos analizando muy bien todo su esquema laboral y es muy similar al que tenemos nosotros actualmente. Encontramos solamente una diferencia que realmente quisimos traerla porque sustenta también una de nuestras propuestas y es en el tema de la contratación. Ellos tienen dos contrataciones adicionales a las que ya Juli presentó y es una, el contrato de trabajos atípicos, así lo nombran ellos, es por una duración indefinida, no tiene un solo empleador identificado plenamente, no establece una jornada de trabajo y las prestaciones de servicio no se lleva a cabo en el establecimiento del empleador. O sea, estos trabajos están más orientados a todo el tema de tecnologías y pues como los nuevos trabajos que están surgiendo. Y está el otro, que es el contrato para trabajos especiales. Está muy enfocado en sectores de la economía chilena más vulnerables, como son pues como los trabajadores de casa particular, el sector agrario, ellos buscan protegerlo, entonces también tienen unos tipos de contratos o excepciones particulares para ellos, contratos de aprendizaje, todo el tema artístico, trabajadores portuarios y trabajadores temporales. Con todas estas conclusiones y con todos los análisis, diseñamos a partir de estos métodos de trabajo unas políticas de empleo en los países andinos y que sirven para la región. Y también basados en todas esas políticas de empleo de todas las tendencias que cada uno de los países implementó. Acá quiero hacer una anotación y es que realmente las políticas de empleo de los países andinos en su conjunto son muy similares porque como mostrábamos al inicio, nuestro mercado laboral y la problemática que tenemos son muy parecidas, entonces realmente buscamos aportar a iniciativas de generación de empleo muy similares. La diferencia es que cada país logra, digamos, como focalizar unas más sobre otras, pero digamos que la lógica y la dinámica es muy similar. Entonces, así encontramos 7 propuestas que sirven a la región. La primera es la inversión de sectores intensivos y acá Catalina tiene un poquito más de profundidad en el tema y nos podría contar algo. En esta propuesta, digamos que está muy orientada desde la coyuntura del COVID-19.
Al principio hicimos la aclaración que realmente este estudio no quería responder solamente a un análisis de coyuntura o a una situación particular del COVID, sino que realmente quería ahondar en propuestas coyunturales y a largo plazo. Pero realmente, digamos que con ocasión a los cierres y a la emergencia sanitaria, el empleo también, digamos que sufrió unas caídas o unas vulnerabilidades en ciertos sectores particulares. Y realmente esos sectores más vulnerables son los sectores que tienen una mayor intensidad de trabajo. Entonces, realmente la estrategia es focalizar a que realmente se apuesten a políticas orientadas a incentivar el trabajo en el sector agrario, en la construcción, o sea, que realmente son sectores que generan mano de obra masiva y que pueden dinamizar y generar mayor crecimiento, pero también que estas políticas estén focalizadas en temas de género, en temas de jóvenes, porque ahí también hay una alta vulnerabilidad y realmente lo que buscamos es que estas políticas y esa reactivación del empleo esté focalizada en incluirnos a todos y que realmente pues propenda a generar un desarrollo. La segunda propuesta va orientada a reconocer esas nuevas formas diversas de trabajo, por eso antes poníamos el ejemplo de Chile. Realmente la tecnología y la cuarta revolución industrial nos ha traído avances y digamos que han surgido nuevos sectores e incluso la mano de obra cada vez se ha ido tecnificando más, pero también se ha dejado o se quedan atrás relegados trabajadores que no tienen como las habilidades o las capacidades suficientes para insertarse dentro de estos sectores. Por eso es importante como reconocer que la tecnología también puede jugar un papel muy importante a la hora de promover empleos y de generar empleos masivos. Una de ellas es reconociendo y también empezando a pensarse estrategias, por ejemplo, como la contratación por horas, reconocer que realmente el hecho de simplificar los esquemas laborales no buscan como que se pierdan los beneficios, sino por el contrario, incluir a sectores de la sociedad y de la población que realmente se han visto excluidos de todo el desarrollo. Y una tercera propuesta, esta es muy importante y digamos que reúne gran parte de las otras, que es proteger el empleo y no solo al trabajador. Acá queremos pues como hacer énfasis en algo puntual y es que realmente todas estas políticas de empleo que analizamos en la región están orientadas, digamos, como a la protección del trabajador. Pero realmente, digamos, con la pandemia en particular, el empleo como tal sale como a relucir y a decir, bueno, realmente también tenemos que pensar en estrategias que busquen la protección del empleo, porque igual es la fuente, digamos, que es el generador de que esas garantías y esos beneficios logren pues como cumplirse. También, ya para darle la palabra a Juli, dentro de este tema entra algo muy importante que era lo que les mencionaba de Estados Unidos, que es con el pago del seguro al desempleo. Ningún país de la región, al menos los que nosotros analizamos, tenía contemplado este pago, este seguro, pero realmente con la pandemia y realmente con todos los problemas estructurales que tenemos de alta informalidad y de altas tasas de desempleo, es importante empezar a pensarnos en esa protección al cesante. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia hay un mecanismo como las cesantías, pero que realmente al final su destinación no está tanto en la protección del desempleo, sino más bien se está destinando para temas de educación, para temas de vivienda. Entonces esa protección al cesante no se está dando y por ejemplo en la pandemia logramos evidenciar que pues con los altos índices de desempleo mucha población quedó desprotegida. Entonces es necesario empezarse a pensar estas estrategias. Nosotros dentro de la propuesta planteamos pues muy por encima es establecer ya desde los
instituciones y desde los mecanismos que ya existen, formas de poder vincular el pago de este seguro, el cual debería ser un seguro condicionado. ¿Condicionado a qué? A programas de reentrenamiento, recapacitación, porque realmente lo que buscamos no es incentivar el desempleo y la inactividad, sino al contrario, la inserción dentro del mercado laboral. También encontramos con las conclusiones que les dije de los costos, que hay que disminuir los costos laborales, obviamente sin desproteger al trabajador. A partir de que de flexibilización, o mejor dicho, de simplificación en ciertas estructuras laborales y también por medio pues, de medidas o estrategias que busquen esa disminución de costos laborales, precisamente por su nivel y por su alcance que han tenido. También encontramos que una de las propuestas importantes es simplificar el esquema de remuneración. Acá me quisiera detener un poco antes de terminar porque ya vimos que se nos acabó el tiempo, y es que buscamos una integración o un salario que sea total o integral, en donde el empleador solamente tenga que pagar mensualmente un rubro, que incluya prestaciones, que incluya recargos, que incluya absolutamente todo el paquete, para que de este modo sea muchísimo más fácil, no tenga implicaciones administrativas y no tenga que estar pensando el empleador todo el tiempo, tengo que pagar a tal entidad o a tal otra, sino que sea mucho más fácil y que también esto implique menos sanciones. Muchísimas veces lo que sucede es que con una legislación tan difícil, tan estructurada, tan rígida, se cometen errores, no porque el empleador no quiera pagarlo, sino que simplemente tiene como dificultad a la hora de realizarlo. Entonces lo que se busca es precisamente que solamente en un monto se pague absolutamente todo y sea muchísimo más fácil. Obviamente sin en ningún momento desproteger al trabajador y garantizar todos sus derechos y garantías. El número 6 de las propuestas es fortalecer la protección social inclusiva mediante estrategias nacionales de piso de protección. Nosotros ya tenemos dentro de Colombia un ejemplo de esto, y lo que busca es que con esas altas tasas de informalidad vemos que en realidad lo que hay que hacer es acoger a estas personas que no tienen los derechos y la protección que implica un contrato laboral. Entonces, ¿qué buscamos? Que esas personas que no se ganan ese salario mínimo puedan acceder a esos mínimos de protección, que se les garantice, y que además de eso la OIT lo ha avalado, dice que esto garantiza la protección, y más en una coyuntura como la que hemos vivido en el 2020 con ocasión de la pandemia. Y pues en nuestra Corte Constitucional hace poco declaró inexequible ese artículo que permitía esos pisos de protección en Colombia, que era un ejemplo claro a seguir, pero no precisamente porque no considerara que fueran buenos o que garantizaban la protección a esos trabajadores informales, sino porque había un vicio en el procedimiento por violación al principio de unidad de materia, no precisamente porque no se protejan. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, y para cerrar, es que encontramos que es fundamental diseñar políticas de cooperación regional, tales como la Alianza del Pacífico, que nos permitan, este es meramente un ejemplo, pero este tipo de alianzas y estrategias, o crear mesas de trabajo como las que hemos realizado durante todo este tiempo con otras organizaciones empresariales, son fundamentales para crear otras ideas, para mirar que tenemos los mismos problemas y que nos podemos cooperar mutuamente. Muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, nos encontramos en el stand allí que queda claramente visible que del Centro de Estudios Sociales y Laborales. Muchísimas gracias. Momento ahora de pasar al almuerzo, pero los esperamos puntuales a las 2:30 en punto acá para retomar la agenda. El almuerzo se va a servir en los salones de al fondo, que se encuentran cerca como a la piscina. ¿Ok? Es importante, indispensable que porten su escarapela, ¿sí?, visible para, lógicamente, ingresar a los salones. Nos vemos entonces 2:30 en punto en este mismo recinto para continuar con nuestra agenda de este primer día del 15º Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI. Muchísimas gracias por su amabilidad y esperamos contar con su puntualidad. 2:30 retomamos agenda.